¿Ya leíste el ensayo literario que te pidieron y todavía no lo comprendes? ¿Y eso te está generando terribles dolores de cabeza? Si esto es así, entonces para de sufrir porque el día de hoy te explicaré un ensayo literario con un ejemplo muy práctico. Somos Dunamis Educativo, donde tu aprendizaje es nuestra mejor motivación. Para comenzar este proceso te voy a pedir que te ubiques tranquila y cómodamente en un lugar muy espacioso y así te dediques a atender el siguiente video. Vamos con el contenido. Para comenzar quisiera proponerte la siguiente analogía. Todo médico tiene que hacer uso de diferentes herramientas o recursos para poder analizar a un paciente. Observar si tiene algún tipo de enfermedad en particular. En primera instancia no va a estar determinando qué enfermedad tiene, es decir, lo tiene que someter a un proceso de análisis y para eso tiene que valerse de un conjunto de herramientas. Del mismo modo, todo lector como tú y yo, antes de poder recorrer la lectura, tiene que presentar y tener en mente algunos recursos o herramientas previas que le van a servir para la comprensión. Habiéndote dicho esto, la primera herramienta es conocer el tipo de texto que tú vas a leer. Y creo que ya conoces bastante, sin embargo, en un pequeño corto vamos a darte un pequeño resumen sobre este tipo de texto. Míralo por favor. Ensayo literario es un texto en prosa en el que el autor expresa con un estilo personal una determinada visión u opinión sobre un tema. Los temas son variados y libres, no existe restricción temática. Pueden ser acerca de aspectos culturales, históricos, literarios, filosóficos, morales y de cualquier otro tema más. Son escritos de carácter subjetivo. Esto quiere decir que no se presentan a sí mismos como textos que busquen llegar a una verdad objetiva. Más bien, expresan el pensamiento, ideas y opiniones del autor. Incluso, los ensayos pueden contener sus vivencias o recuerdos personales. El estilo de cada ensayo, así como su estructura y las temáticas que aborda, dependen de los intereses propios de cada autor. No obstante, en general, muchos ensayos utilizan un lenguaje literario o poético. Esto es debido a que una buena parte de los grandes ensayistas literarios han sido a la vez novelistas, cuentistas, poetas, dramaturgos y hasta filósofos. En cuanto a su extensión, suele ser breve, pero es un factor que también depende de cada autor. Los ensayos literarios pueden ser diversos y variopintos, ya que se trata de un abordaje subjetivo y personal, aunque riguroso de la materia a tratar. Esto significa que posee opiniones y argumentaciones del autor, pero sustentadas en la lógica, la información y las sensibilidades. Su propósito no es otro que argumentar en torno al tema elegido. En tal sentido, busca persuadir o convencer al lector, además de buscar la reflexión de aquellos que pueden leer este tipo de texto. Sumado a esto, también debe recordar que un ensayo literario presenta una determinada estructura, es decir, presenta una introducción, un desarrollo y una conclusión. No obstante, tendremos en cuenta el gráfico de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, que nos ilustra otra forma de entender la estructura de este texto. En ese sentido, ahora te enseñaré a reconocer el párrafo introductorio. En este párrafo encontrarás muy posiblemente una anécdota o también podrás encontrar una cita textual o quizás alguna referencia a alguna obra o algunas obras literarias. También puedes encontrar una declaración sorprendente o un resumen de pronto de alguna obra que el escritor haya querido dejar para que capte totalmente la atención del lector. Siguiendo con la idea del gráfico, nos preguntamos, ¿cómo reconocemos la tesis? Bueno, todo ensayo es controlado por una gran idea general. Esta se conoce como tesis y que regularmente, por lo general, aparece al final
de la introducción. Por eso es fundamental saber reconocer la sección del párrafo introductorio. La tesis es el corazón del ensayo, es la idea que el autor centralmente quiere defender. Si tú la encuentras, habrás asegurado la comprensión de tu ensayo literario. Y ahora lo que tanto se estaba esperando. Vamos a analizar el texto José Saramago y un ensayo sobre el humano a partir de las sugerencias que escuchaste minutos atrás. Vamos con el análisis. Este ensayo literario titulado José Saramago y un ensayo sobre el humano debe ser interpretado desde el título. Nosotros debemos saber que el título nos aporta un 10% de la comprensión del texto en general. Si nosotros nos detenemos unos cuantos minutos a poder revisar de qué trata este título, vamos a tener una mejor idea de lo que el texto nos va a decir. Pero si pasamos por alto esta información, estaremos abandonando una fuente importantísima para la comprensión del texto. En ese sentido, José Saramago es un escritor bastante reconocido a nivel mundial. Es más, es un ganador de un premio Nobel de literatura. Escribe libros como por ejemplo El Caín, Ensayos sobre la lucidez y uno de los más destacados, Ensayos sobre la ceguera. Además, José Saramago ha sido considerado un ejemplo para la acción política de su país, ya que siempre defendió la justicia social, según Pedro Sánchez, presidente de España. Ahora, conocer quién es José Saramago no es suficiente para poder comprender el título de este ensayo literario, puesto que la siguiente parte del título dice, y un ensayo sobre lo humano. Por lo que lo más recomendable es unir estas dos ideas en una sola unidad, y luego de hacerlo, usar la información anterior que dimos sobre José Saramago, es decir, que era un gran luchador social. Al poder decir esto, podemos inferir rápidamente que sus obras, que son ensayos, muy posiblemente están llenas de un valor altamente humano, y que expresan, al igual que este ensayo que estamos leyendo, una evidente sensibilidad moral y humana. Ahora que ya hemos analizado el título de este texto, inmediatamente veamos cuál es su estructura. De seguro tú sabes que este texto debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Tenemos que averiguar cuál es el párrafo de introducción o cuáles son los párrafos de introducción. Para eso usaremos la información que dimos minutos atrás en este video. En este párrafo encontrarás muy posiblemente una anécdota o también podrás encontrar una cita textual o quizás alguna referencia a alguna obra o algunas obras literarias. También puedes encontrar una declaración sorprendente o un resumen de pronto de alguna obra que el escritor haya querido dejar para que capte totalmente la atención del lector. Reconocer el párrafo introductorio es de vital importancia porque nos va a permitir encontrar a su vez la tesis, que es la idea sobre la cual va a girar los argumentos o las ideas que se van a defender en este texto. La tesis, como volvemos a repetir, va por lo general siempre al final del párrafo introductorio. Ahora, todavía no sabemos si la introducción de este texto se encuentra solamente a lo largo del primer párrafo o quizás también se extiende hasta el segundo o posiblemente hasta el tercero. Para estar seguro de esto, leamos el texto. En particular, comencemos con el primer párrafo. Si encontramos en este alguna anécdota, cita textual o referencias a obras literarias, podemos darnos cuenta en consecuencia que este puede ser el párrafo introductorio. Si eso mismo sucede con los demás, puede ser que todavía estemos en la introducción. Pero vamos a estar mucho más seguros cuando esta introducción culmine con la tesis. El texto dice: las epidemias tienen, entre otras cosas, esa peculiar frialdad para convertir en números las muertes humanas. Punto seguido, una cifra que despersonaliza el sufrimiento de enfermos y sus familias. Segunda oración. Sin embargo, vamos a colocarlo de otro color. Es importante hacer este proceso.
Nuestro acercamiento hacia las pestes, antiguo nombre dado a las epidemias, es primero con el asombro, luego con el miedo, para terminar con la huida. Aquí tenemos una cuarta oración. Estamos haciendo este proceso de encerrar cada oración con un color distinto, porque entre estas oraciones siempre hay una relación. Luego dice: solo cuando la enfermedad se acerca peligrosamente es que prendemos todas nuestras señales de alerta. Bien, lo único que estamos haciendo es colocar de un color distinto cada oración. Y ahora hagamos un pequeño análisis. De la primera oración, que se encuentra de verde, podemos decir que las epidemias poseen varias características, pero hay una que la hace peculiar, que la hace muy especial, pues esta tiene la capacidad para convertir en simples números las muertes humanas. Esos números o esa cifra hace que nosotros veamos a los enfermos y a sus familiares de una manera fría, es decir, que no los veamos como seres humanos, sino que los podamos ver como un simple objeto. Ya no observamos en nosotros mismos sentimientos ni emociones. Por ello, dice aquí, despersonaliza, nos quita todo aquello que es humano. A continuación vemos un conector. Este conector nos va a presentar una idea contraria, ¿sí? Una idea contraria a todo lo anterior. Entonces, en este párrafo encontramos dos ideas que se contradicen por el uso de este conector. Pero ¿qué ideas se están contradiciendo? La primera, la forma fría de ver una epidemia, y la otra forma de que cuando nos tratamos de acercar a la comprensión de ser víctimas de una epidemia como esta, lo único que puede causar es, primero, asombro, segundo, puede causar miedo, y tercero, nos puede provocar también la huida. Esto lo podemos ver actualmente, ya que estamos observando que hay mucha gente que se está cuidando del coronavirus. Ahora, cuando lo vemos de lejos y no hay ninguna víctima en nuestras casas, en nuestros hogares, lo vemos fríamente. Pero cuando la enfermedad, cuando la epidemia se presenta en nuestro hogar, ahí recién, como dice la última parte de este párrafo, es que mostramos señales de alerta. Continuemos con el análisis. A continuación, leamos el segundo párrafo. La literatura ha sido pródiga en la descripción de las epidemias. Punto. Para entender esta oración necesitamos saber qué significa la palabra pródiga. Para ello consultemos con Mr. Google. Persona que da con generosidad o que pone algo al servicio de todos. En ese sentido, la literatura ha sido generosa al mostrarnos buena cantidad de obras literarias que hablan sobre las epidemias. Y estas obras se mencionan posiblemente a continuación. Veamos la segunda oración de este segundo párrafo. En la Ilíada está de celeste, por alguna razón, de Homero, quien es el autor, y lo vamos a poner de verde, y en Edipo Rey, que es otra obra literaria y cuyo autor es Sófocles y que también lo vamos a poner de verde, una peste, que es sinónimo de la epidemia, es un castigo de los dioses que marca el conflicto inicial de la obra. Aquí entonces hay una descripción de dos obras literarias, por lo tanto eso hace que esta segunda oración en la literatura sea pródiga. A continuación dice, en el Decameron, que también es una obra literaria de Boccaccio, quien es su autor, la peste florentina es un pretexto para escapar al campo y dedicarse a actividades profanas y burguesas. Hasta aquí tenemos tres obras literarias, por eso se dice que es pródiga, porque es abundante, es generosa. En el diario del año de la peste, aquí se encuentra de color celeste, del autor llamado Defoe, funciona como una bitácora de aniquilamiento social provocado por la epidemia de peste en Londres de 1665. La novela es una mezcla de supersticiones, enterramientos y medidas de salud pública. Como ustedes han podido apreciar, todo este párrafo es una descripción de ejemplos de la literatura donde encontramos casos de epidemias
aunque también se le puede conocer con el nombre de pestes. Hasta aquí podemos afirmar que el primer párrafo es la introducción, o que quizás la introducción también involucra este segundo párrafo. Para responder debemos saber si hemos encontrado uno de estos elementos, y efectivamente en este segundo párrafo encontramos uno de estos elementos que debería estar presente en la introducción, es decir, la referencia a algunas obras literarias. En este caso, en este segundo párrafo encontramos referencias a más de 3 obras literarias. En ese sentido, llegamos a la conclusión que el primer párrafo y segundo párrafo son todavía parte de la introducción, pero aún no encontramos una oración que presente una determinada idea que sea sustentada o defendida por el autor. Por lo que quizás la tesis se encuentre en el siguiente párrafo, así que empecemos su análisis de manera inmediata. Para esto hemos sombreado de un color distinto cada párrafo. El tercer párrafo lo estaremos haciendo de un color morado. Veamos. En La peste, Albert Camus nos habla de una epidemia que se cierne como manto negro sobre el poblado de Orán. Como todo brote epidémico, los primeros casos son anecdóticos hasta que su aumento muestra la enfermedad en todo su horror. Aquí podemos observar cómo el autor está señalando una descripción adicional de otra obra que nos habla de otra epidemia. En este caso, la obra se titula La peste, señala también a su determinado autor e inmediatamente nos hace una pequeña explicación del contenido de la obra. Luego dice, en medio de aquella desolación y el aislamiento surgen la mezquindad y la infamia, pero también acciones heroicas. Esta oración también debemos tenerla en cuenta, porque aquí encontramos un conector de contradicción que nos ayuda a poder entender que hay una relación de oposición en toda esta sección del texto, al menos de este tercer párrafo. Pero lo mismo sucede en esta última oración, donde también se puede apreciar una relación de oposición entre las ideas debido al conector, pero que en este instante lo vamos a colocar de rojo y que también aquí lo vamos a colocar del mismo color. En estas dos oraciones hay una relación de contradicción. Veamos la primera oración. Dice, en medio de aquella desolación y el aislamiento, surge primero algo, surge la mezquindad y la infamia. Son antivalores, pero también, por otro lado, surgen acciones heroicas. Son dos ideas que se oponen por el contenido que presentan. Camus, dice a continuación el texto, nos descubre una humanidad vulnerable ante seres invisibles que todo lo infectan, los cuerpos y los valores. Y luego, en esta oración, veamos cuál es la contradicción. La novela de Albert Camus, llamada La peste, dice, muestra el lado perverso del ser humano, el lado perverso, cosa que ya se dijo aquí, arriba, ¿cierto? Aunque con otros términos. Pero también dice lo contrario. Además de mostrar lo perverso del ser humano, en esta obra también se muestra a algunos hombres que entregan todo por un sacrificio altruista. No son todos, pero al menos esa mínima cantidad o esa cantidad que señala el autor son aquellos que pueden salvar la humanidad. Ahora, ¿por qué es importante tener que destacar estas oraciones de contradicción? Es porque también en este primer párrafo encontramos esa misma relación de contradicción. ¿Recuerdas tú que habíamos puesto esto de un determinado color? Vamos a colocarlo de azul. Y habíamos también colocado esto de otro color. Vamos a colocarlo de un color, digamos, ya está verde, por supuesto, pero el conector, sin embargo, es el que nos interesa. Tal parece ser que el autor desde el primer párrafo ha estado usando frecuentemente la relación de oposición para poder dejar sentada su idea de que hay algo bueno, pero también hay algo malo. De que hay algo malo en primera instancia, pero también hay algo bueno que se puede rescatar cuando se habla de las llamadas epidemias, o también conocidas como pestes. En tal sentido, dirigiéndonos al tercer párrafo del texto, donde nos encontrábamos minutos atrás, debemos buscar esta última oración que nos llamó la atención, la que a su vez tenemos que subrayar.
Y hay que hacerlo debido a dos razones. Primero, porque es una afirmación interesante. Y número dos, es una afirmación que se encuentra al final de un párrafo. Quizás nos encontremos frente a la tesis. Si esta es la tesis, el autor va a defender esta idea a lo largo del texto, para lo cual va a empezar a usar los argumentos que deben estar a continuación en los siguientes párrafos. Ahora que ya sabes cuál es la tesis de este texto, continúa leyéndolo para que puedas comprenderlo al 100%. Y nosotros nos vemos hasta la próxima. Si te gustó este video, hazle like y suscríbete, porque para nosotros tu aprendizaje es nuestra mejor motivación.